Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí poder estar acá compartiendo con Iglesia Verbo Zona 16 y en las diferentes plataformas que el Señor nos permite entrar hasta sus hogares. Así que reciban un caluroso saludo, un fuerte abrazo. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos este tiempo. Antes de iniciar, quisiera que me acompañara a orar para que Dios, con su palabra, mueva nuestros corazones y nos lleve a poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Amado Padre, gracias por el tiempo que nos permites tener, sabiendo que son tiempos difíciles. En medio de las dificultades, tu palabra sigue estando viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra es espíritu y es verdad y trae vida a nuestras vidas. Pido, Padre, para que en cada hogar, cada familia guatemalteca, de los hombres y de las mujeres que nos están sintonizando, llegue tu presencia, tu palabra a ministrar el corazón de cada uno de ellos y toda necesidad que pueda estar pasando de cualquier índole, que tú, Señor, seas propicio a esa necesidad. En el nombre de Jesús, úsanos con tu palabra y que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, sé que han estado hablando acerca de lo que la serie compete, la serie Misión del Deber, y en esta oportunidad vamos a hablar de la misión vecindario. Misión vecindario es un tema muy interesante porque es algo que en el transcurso de la prédica nos vamos a dar cuenta que es algo que Dios delegó de forma permanente. Para todos los que somos cristianos, hijos de Dios, hay una misión que ejecutar y la misión vecindario tiene que ser permanente durante todos los días de tu vida mientras tú sigas siendo cristiano, que espero que seamos de los que perseveran hasta el fin. Estos serán salvos, dice la palabra, y tú eres de los que persevera hasta el fin. Yo sé que tú lo eres y somos de los que perseveramos hasta el fin. Quiero que vayamos, que abras tu Biblia, quiero que abras tu Biblia en Efesios capítulo 2, en el versículo 1 en adelante. Vamos a despejar una pregunta, y la pregunta que vamos a despejar es: ¿quiénes éramos y quiénes somos? ¿Quiénes éramos tiempo pasado y quiénes somos tiempo presente? Esto nos va a servir para ubicarnos en la temática de lo que hoy vamos a tratar. Así que, si me acompaña, dice Efesios 2 en su versículo 3. Efesios 2, versículo 3. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes éramos? Éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de enojo, hijos de rencor, hijos de envidia. Eso éramos. Eso lo teníamos nosotros en nuestra sangre, en nuestro ADN. Y dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso significa que al principio todos estamos en una misma tonada. Estamos en una misma línea, ¿verdad? Lo mismo que todos los demás, que toda la gente, nosotros éramos hijos de pecado, hijos de ira. Eso éramos. Ahora veamos quiénes somos hoy, después de haber aceptado y recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Quiénes somos? Efesios 2, versículo 4 en adelante. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar
en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Éramos hijos de ira, éramos hijos de pecado, éramos hijos contumaces y rebeldes, lo mismo que lo demás. Pero dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, nos hizo una traslación de identidad, nos trasladó su identidad. Éramos hijos de pecado, ahora somos hijos de Dios. Y dice que juntamente con Jesucristo, Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y mira el propósito, versículo número 7. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios cambió nuestra identidad? Es decir, de hijos de ira, de hijos de pecado, a hijos resucitados, hijos de vida. ¿Con qué propósito? Dice versículo 7, Efesios 2, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Ese es el propósito por el cual nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de nuestra salvación tiene una misión del deber. Y esa misión del deber es para que podamos testificar, para que vamos a testificar, anunciar las abundantes riquezas de la gracia de Dios, su bondad y su amor. Entonces, se nos encomendó una misión, se nos encomendó un ministerio que nosotros tenemos que cumplir. Dice 2 Corintios capítulo 5, 19 al 20, que nosotros fuimos llamados a reconciliar. Es exactamente lo que está diciendo Pablo en las escrituras anteriormente dichas, solo que ahora desde la perspectiva de 2 Corintios capítulo 5, del 18 en adelante. Lea conmigo lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, se te dio, me dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces nos podemos dar cuenta de cómo, número 1, éramos hijos de ira, hijos de pecado. Número 2, el Señor nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que nosotros podamos anunciar las misericordias, la gloria del Señor a través de un ministerio. Y este ministerio es el ministerio de la reconciliación. Y nos da una misión. Y esta misión tiene un cargo. Y este cargo tiene un nombre. El nombre es embajadores. Un embajador es un representante legal que se le da los cargos plenipotenciarios para representar al rey o al que está comandando o al que está al frente de una nación o de un país. Usted sabe de que todo país tiene embajadores. Guatemala tiene sus embajadores en diversos países. Y estos embajadores que están en esos países representan al Estado de Guatemala, al gobierno de Guatemala, y tiene cartas plenipotenciarias para representar a su nación en el lugar donde está. Esto significa, queridos amigos y hermanos, que si el Señor nos está llamando a nosotros a ser embajadores para poder ejercer el ministerio de la reconciliación, eso significa que nosotros tenemos poderes
plenipotenciarios de parte de Dios para representarlo a Él y representar el reino de los cielos. Usted sabe que Jesús dijo en Juan capítulo 17 que no somos de este mundo. El Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso significa que para Cristo las cosas están claras. Tú y yo, si hemos recibido al Señor en nuestros corazones, no pertenecemos a esta tierra. Pero la razón por la cual Dios aún nos tiene en esta tierra es porque Él delegó su autoridad haciéndonos embajadores de su reino, representantes de su reino para actuar a favor del reino de los cielos. Entonces, ¿en dónde ejercemos esta autoridad que estoy mencionando? Si usted se da cuenta en Hechos capítulo 1, en su versículo 8, cuando Jesús está de alguna manera por despedirse de sus discípulos, Él ya había resucitado y estaba despidiéndose de sus seguidores. Y les dicen, no tengan pena, no tengan temor. Va a llegar un momento crucial a sus vidas. Van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y cuando venga sobre ustedes el Espíritu a vosotros, dice, me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. ¿Se da cuenta? Una vez más volvemos a hablar del mismo tema. Jesucristo está haciéndoles el énfasis y les está diciendo, cuando reciban el poder del Espíritu Santo, ustedes van a ser mis embajadores, van a ser mis testigos, van a ser mis representantes. ¿En dónde? En el vecindario donde estén. En Jerusalén es tu vecindario. En Judea es tu vecindario, en Samaria es tu vecindario y hasta los fines de la tierra es tu vecindario donde Dios te esté colocando. En tu casa, fuera de casa, en las calles, por donde camines. El Señor dice, recibirás el poder del Espíritu Santo y vas a ser mi embajador, vas a ser mi testigo y ahí vas a testificar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a donde quiera que yo te envíe. ¿Te das cuenta cómo entonces el Señor nos manda una misión que cumplir? La misión del deber en nuestro vecindario, donde quiera que nosotros estemos. No importa el lugar, no importa si hay calor o si hay frío, no importa si es un lugar pequeño o es un lugar grande, no importa si vas por las calles o estás en una oficina, en el lugar donde estés, el Señor te dice, eres mi embajador, eres mi testigo, eres mi hijo. Eras hijo del pecado, pero ahora eres hijo de la luz. Y como hijo de la luz te encomiendo una tarea. Y la tarea es ejerce el ministerio de la reconciliación a través de poderes plenipotenciarios que se te han dado por cuanto eres mi embajador. Eres mi representante, eres mi testigo. Así que, amados hermanos, ¿quién es tu vecino? ¿Dónde está tu vecindario hoy? Esa es la siguiente pregunta que quiero despejar. La primera era, ¿se acuerda? ¿Quiénes éramos? Tiempo pasado. Éramos pecadores, hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos uno más del montón. Ahora, pregunta número 2. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos sus embajadores, sus testigos, para poder ¿qué? Reconciliar al mundo con Dios. Entonces, el punto es, Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta entonces, ¿en dónde estás hoy tú? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en tu colonia? ¿Estás en algún departamento en el interior del país? ¿Estás en una oficina? ¿Estás en un trabajo secular? ¿Estás en la universidad? ¿Estás en un colegio? Ese es tu vecindario. El vecino tiene que ver con el más próximo.
Cuando Jesús dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Él dijo que lo primero era amarlo a Él con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y luego dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa palabra prójimo está apelando a la palabra próximo, vecino. El vecino que está a la par tuya es tu prójimo, es tu más próximo, es el que está junto a ti, es tu esposa, son tus hijos, es el jefe en el trabajo, son los colaboradores y los compañeros que tienes de estudio, son los más próximos a ti cuando tú vas en la camioneta, cuando tú vas en el bus y te sientas. Esa persona que está a la par tuya o que va parada enfrente tuyo es tu más próximo, es tu vecino. Y el Señor nos llama a que nosotros podamos ser testigos, enviados por Él, para que nuestros próximos, nuestro prójimo, nuestros vecinos puedan reconciliarse con Dios. Por cuanto todos pecamos, todos, dice la palabra, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, a todos nos despidieron. Por eso decía Filipenses, éramos parte del montón. Así como todos los demás, ustedes también eran hijos de ira, dice el Señor. Pero ahora que habéis venido a la reconciliación con Dios, el Señor nos acercó a Él para que nosotros pudiéramos llevar este mismo mensaje a aquellos que todavía están en tinieblas. Entonces, número 1, éramos hombres o mujeres pecadoras. Tenemos que saber y estar conscientes en dónde estábamos antes de venir a Cristo. Éramos hijos de ira. Número 2, Cristo nos redimió con su muerte. Nos rescató, nos salvó. Ahora, quiero que notes esa palabra que usa el apóstol Pablo, porque dice, nos resucitó juntamente con Él. Esa es una palabra fuerte. Mira, nosotros tal vez porque ya en un lenguaje cristianés estamos acostumbrados a escuchar este tipo de mensajes, pero esta prédica de hoy nos quiere hacer subrayar la importancia de lo que Jesús está hablando en estos versículos. Dice, nos resucitó. ¿Te das cuenta? ¿En qué tiempo está hablando gramaticalmente? ¿Será que está hablando en tiempo pasado, en tiempo presente o en tiempo futuro? No dice, les resucitaré. Dice, nos resucitó, es un mensaje activo del presente. Es decir, tú y yo somos gente resucitada. Mucha gente está esperando morirse para resucitar. Y Él ya nos resucitó. Cuando tú caminas por las calles, tú llevas contigo la resurrección de Cristo. Tú llevas contigo la vida de Cristo. Cuando nosotros ejercemos nuestra vida común y corriente en esta tierra, somos gente resucitada. Es decir, ya resucitamos. No tenemos que esperar resucitar. Por supuesto, nuestra carne, nuestro cuerpo se va a envejecer, se va a deteriorar y un día nos van a enterrar. Y cualquier persona mortal en este mundo va a decir, se murió. Pero la verdad es que los que estamos en Cristo Jesús tenemos que estar conscientes todos los días que nosotros ya resucitamos con Él. Cada vez que un hombre y una mujer recibe a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, el Señor hace un traslado de tinieblas hacia una luz admirable que es Él, y juntamente con ese traslado ocurre un gran milagro que ni cuenta nos damos muchas veces. Es el milagro de la resurrección. Somos resucitados con Cristo. Y dice la Escritura, y nos dio autoridad, nos puso y nos sentó en lugares celestiales. Es decir, ya estamos en ese lugar. Estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Y eso significa lugares de autoridad. Un lugar celestial donde Jesucristo se sienta es un lugar de autoridad.
Dice que Él resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios, en el trono del Hijo de Dios. Ahí está Cristo Jesús, pero juntamente con Él está su pueblo, está su iglesia. Y eso significa que estamos gobernando con Él. El presidente de un país, por ejemplo, tiene que gobernar con su gabinete de ministros, ¿no es serio? ¿No es cierto? El gabinete de ministros que un presidente tiene en cualquier país son las personas que ayudan al presidente a gobernar las diferentes funciones. Y por eso el Señor dice, les he dado el ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio en la Biblia, en ese versículo específico, trata de autoridad, es decir, el Señor nos dio la autoridad, nos dio la capacidad, nos dio la forma para poder establecer gobierno. Y eso significa que si el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación, tú y yo somos llamados a ejercer la autoridad de Dios para que la gente que está en pecado, como tú y yo un día estuvimos, pueda acceder al beneficio de la reconciliación. Entonces, al darnos esa autoridad, al estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, nos delegó la misión del deber, nos asignó el cargo de honor, embajadores de Cristo, para reconciliar a mi vecino, a mi prójimo, a mi próximo con Dios. A estas alturas, tú ya tienes que haber identificado entonces cuál es tu vecindario y en dónde es donde tú tienes que ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado. Ahora, el ejemplo a los filipenses, ya teniendo entendida esta parte, vamos a lo siguiente. Dice, Filipenses 2, 5 al 8, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Primer punto en este ejemplo de los filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Quieres ser tú y cumplir el deber en tu vecindario? El Señor nos dice, no mires lo tuyo propio, sino cada quien también vele por lo de los otros. ¿Se da cuenta? Ahí está el vecino, ahí está el prójimo, ahí está el próximo. No mirando solamente lo que me compete a mí, no mirando solamente, como decimos en el buen chapín, el derecho de mi nariz, sino que también viendo la necesidad de los demás. Escúchame, cuando tú comienzas a ver que no se trata solo de mis sueños, de mis anhelos, de mis proyectos, sino que también se trata cómo yo puedo llevar a esta persona, a mi vecino, a mi próximo, puedo llevarlo a realizar las cosas que Dios preparó para esta persona también. Entonces tú sirves de un canal de bendición para empoderar a tu prójimo, a tu vecino, para que él también conozca al Dios que te conoció a ti, al Dios que te amó a ti, al Dios que te dio la vida. Y eso significa que tú entonces ya no miras por lo tuyo propio, sino que también miras por lo de otros. Así que la misión vecindario, primero entonces, es dejar de mirar solo lo mío. No te estoy diciendo deja de ver lo tuyo, no. Escucha bien lo que dice la palabra. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también. Esa palabra también dice, mira lo tuyo, pero también mira lo de los otros. ¿Te das cuenta? Por eso dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es que te dejes de amar, tú te tienes que amar, pero también tienes que amar a los demás. ¿Se da cuenta? Es cuestión de compartir. Compartir misión, compartir visión, compartir sueños, compartir proyectos, compartir bendición. A eso el Señor nos llamó. Entonces, Efesios 4, versículo 28 dice,
El que roba ya no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Otras versiones dice, haciendo con sus manos lo que mejor puede hacer. Interesante, ¿verdad? Porque el Señor nos llama a trabajar haciendo con nuestras manos lo que mejor podemos hacer. Pero escucha el propósito, dice, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? No es enriquecerte ni ser millonario. Si el Señor te lo permite, aleluya, gloria a Dios. Pero el objetivo de hacer con tus manos lo que mejor puedes hacer, la finalidad es compartir con el que tiene necesidad. Wow. Eso es proyectarte a tu prójimo, a tu vecino. Que cuando tú sabes que tienes esa habilidad, ese talento, no se va a quedar solo contigo, sino que vas a tener la capacidad y la habilidad para bendecir a los demás. Así que eso es importante. Número 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Amados hermanos, no solamente velando por lo mío propio, sino lo que también podemos dar a los demás. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Eso significa, pienso como Cristo, actúo como Cristo y hablo como Cristo. El sentir, el latir del corazón de Dios está conmigo. Mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, mis caminos no son los caminos de Dios. Pero el Señor dice de que cuando venimos a Cristo, en 1 Corintios 2:16, dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Cuando tú vienes de tinieblas a la luz admirable, tú ya no tienes la mente del mundo. Tú ya no tienes la mente de tinieblas. Tú tienes ahora la mente de Cristo. Entonces puedes cumplir lo que dice este sentir que hubo también en Cristo. Pienso como Cristo, hablo como Cristo y actúo como Cristo. Así que ya para ir aterrizando, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y esto, hermanos, nos debe recordar sobre todo a nosotros, los que hoy nos decimos ser cristianos. Y somos cristianos. Llega un momento de nuestras vidas que borramos cassette y decimos, gracias a Dios que ya no estoy en el mundo, pero sabes, cometemos un error muchas veces. Que como ya no estamos en el mundo, nos metemos en una burbuja, en la burbuja de santidad. Ya no podemos ver pecado, ya no podemos ver a la gente que hace esto y lo otro y nos sentimos hasta ofendidos y a veces ya ni compartimos con la gente que anda por esos rumbos y decimos, no, yo ya fui santificado y me meto a una burbuja. ¿Qué hubiera hecho Jesús si se hubiera metido a esa burbuja? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Imagínate que la Escritura dijera, por cuanto eres cristiano, no te aferres a la autoridad que yo te di ya como hijo de Dios. No te aísles de la vida del mundo. Y ahora ignora a todos los pecadores, vete a tu casa, no te encierres, encuarenténate y sal hasta que yo venga. ¿Verdad que no es lo que el Señor nos hace? El Señor lo que nos dice es, no nos aferremos. Ciertamente somos embajadores, somos testigos, somos hijos de Dios y podemos decir aleluya, gloria a Dios y hasta aplaudimos, pero eso nos requiere una gran responsabilidad. Y el Señor nos dice, ponte los zapatos del pecador y piensa en el pecador. Ten misericordia del pecador, no lo acuses, no lo taches, no lo discrimines. Ayúdalo, sácalo adelante, piensa en él, piensa en sus dificultades, ora por él, porque es tu vecino, es tu prójimo. No te aferres a tu identidad celestial como hijo de Dios. Lo eres, ejércelo en el mundo donde estás. Que yo prometo, dice el Señor, guardarte de este mundo. Y por último, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amados hermanos, para que nuestra misión del deber y nuestra misión vecindario pueda ser una realidad, debemos de hacer esto, despojarnos.
me quito el saco, ¿verdad? Y al quitarme el saco, me estoy despojando y me estoy haciendo como uno de los demás, como uno más de los otros. El Señor nos quiere hacer el énfasis que para nosotros poder ser y cumplir la misión vecindario es necesario despojarnos. Te pregunto, ¿de qué el Señor te está pidiendo que te despojes? Hay algo que el Señor te pide siempre. Siempre Dios nos pide algo de lo cual nos debemos de despojar. A veces es de dinero, otras veces es de tiempo, otras veces son cosas de nuestra agenda, pero de algo tenemos que despojarnos para servir al vecino, para servir al vecindario. Más de algo Dios te tiene que pedir, y eso es tan personal como nuestra propia relación con Dios. No hay un modelo, no hay un diseño, no hay paso 1, paso 2. El Señor te va a indicar en tus tiempos de oración. El Señor va a comenzar a inquietarte y no te va a dejar tranquilo, y va a comenzar a quitarte hasta el sueño, y va a comenzar a decirte: tienes que despojarte de estos ahorros. Tienes que despojarte de este vehículo, de este terreno. Tienes que despojarte de este tiempo que estás usando más para esto, pero yo te estoy llevando a que tu tiempo lo dediques más para este vecino, para este prójimo, para este vecindario donde yo te he colocado. Entonces la pregunta, amados, es: ¿de qué el Señor nos está pidiendo despojarnos? Entonces, resumen. No mirando nuestros propios sueños y nuestros propios proyectos, sino que también mirando hacia el vecindario, viendo a los demás. Número 2, teniendo el mismo sentir que tuvo Cristo. Pensar como Cristo, hablar como Cristo, actuar como Cristo. Número 3, no aferrarse al privilegio de ser hijos de Dios. Como ya soy hijo de Dios, el mundo nada que ver. Yo no me voy a mezclar con los del mundo, yo no voy a participar con nada del mundo. Ojo, que no se confunda a que yo tengo que ir a participar en los deleites y pecados del mundo. No es eso lo que estoy diciendo, sino que se complementa con el punto 4. Se despojó a sí mismo para ponerse en los zapatos de nosotros, los seres humanos. Se hizo hombre, sufrió, tuvo hambre, lloró, sudó. Él experimentó lo que era ser humano. Ahora el Señor nos dice: despójate y experimenta lo que vive tu vecino, la necesidad que tiene. Ponte en sus zapatos y comienza a pensar: ¿qué pasaría si yo tuviera la situación que tiene doña Marita, doña Chonita, doña Josefina, o mi compañero de trabajo, Joel, que está pasando por no sé qué problemas? Cuando tú te pones en los zapatos de otros, tú comienzas a sentir la necesidad que ellos tienen. Comienzas a llorar por ellos. Comienzas a sentir que hay algo que necesitas complementar y que tú tienes la respuesta, pero no sabes cómo. Y ahí es donde nace una oración profunda. Y el Señor te va a dar tiempos de creatividad, tiempos y maneras de forma de servir a los demás, de servir al vecindario. De repente el Señor te va a decir: prepárale un pan a tu vecino, llévale este pan de banano. El Señor te va a decir: arréglale el jardín a tu vecino, chapéale y píntale su banqueta, píntale el portón que está oxidado. El Señor te va a decir: lávale el carro. El Señor te va a decir tantas cosas que el Señor te va a poner a hacer. Vas a ir en el bus y va a decir: párate y comienza a predicar en el bus. O vas a estar en el parque y vas a comenzar a orar por tu ciudad o por tu departamento a pleno parque. Dios te va a poner esa necesidad, y eso es misión vecindario. Quiero terminar diciendo: nunca te despojes de lo que te sobra, sino despójate de lo que te hace falta. Haciendo esto, el corazón de Dios actuará a tu favor. Nunca demos lo que nos sobra, como aquella viuda que dio todo lo que tenía, aquella anciana que estaba en el templo dando sus 2 monedas.
Jesús la estaba observando y le dijo a sus discípulos: esta mujer ha dado todo lo que tenía. Los demás han dado lo que les sobraba, pero ella ha dado lo que tenía. No esperemos tener más. No esperemos, cuando me salga el negocio, entonces voy a dar. Cuando me salga la firma de este contrato, entonces lo voy a hacer. No esperes a tener más de lo que tienes ahora. Con lo que tienes ahora, ciertamente te hace falta. Ciertamente es algo que está ahí para cubrir una necesidad. Pero despójate de algo para poder bendecir a tu vecino. Y te darás cuenta cómo Dios te va a abrir puertas grandes, inmensas e inimaginables con las personas que menos pensabas. Dios lo va a hacer porque Él es así. Su favor estará contigo. Su gracia y su misericordia te acompañará. Amados hermanos, estamos en tiempos difíciles, tiempos de un caos social, cultural, político, sanitario. A donde quiera que dirijamos nuestra mirada hay caos, pero esa es una gran oportunidad para que tú y yo podamos cumplir nuestra misión del deber, misión vecindario. Si tú logras ver con los ojos de Cristo y pensar como Él piensa, te vas a dar cuenta que hoy más que nunca tenemos grandes oportunidades para que pueda Cristo resaltar en nosotros. Y que cuando tú ayudes a los demás y te pregunten por qué lo haces, por qué lo hiciste, o mira, estoy sorprendido porque tú también tienes necesidad, pero veo que tú me estás ayudando en esto. La gran oportunidad está a las puertas de decirle: ¿sabes por qué lo hago? Porque Cristo te ama. ¿Sabes por qué lo hago? Porque hoy quiero darte un mensaje de reconciliación. Hoy hice esto porque quiero que tú sepas que un día yo estaba como tú, pero el Señor me rescató, y ahí comienza el Señor a usarte para reconciliar a esa persona con Dios, y con eso estás cumpliendo tu ministerio, el ministerio de la reconciliación. Estás siendo embajador y representante de Dios. Amén. Así que nos vamos con este reto, que esta semana y las semanas que nos quedan realmente estemos retados por Dios para poder manifestarle al mundo, a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, el amor de Dios donde quiera que estemos. Oramos al Señor. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta tierra, Señor. Estamos agradecidos porque sabemos que más de una vez nos has salvado, Señor. Más de una vez nos has rescatado. Hemos estado a punto, Señor, de dejar esta tierra, pero tú no lo has permitido. Y si no lo has permitido, Señor, es porque todavía el propósito que tenemos que cumplir en este lugar, todavía hay mucho por recorrer, Señor. Ayúdanos a ser tus manos, ayúdanos a ser tus pies, ayúdanos a ser tu voz, Señor. Ayúdanos a ser esos representantes, esos testigos alrededor de nuestro vecindario, alrededor de la gente que nos rodea, donde quiera que vayamos, Señor. Ayúdanos a tener el sentir que hubo en ti. Ayúdanos a pensar como tú piensas, a hablar como tú hablas, a actuar como tú, Señor, actúas. Ayúdanos, Padre, a ser esos embajadores, esos testigos tuyos. Pon en nosotros ideas creativas para poder bendecir a nuestro prójimo, Señor. Y que a través de esos actos de amor, muchos puedan venir a tus pies. En el nombre de Jesús, que nuestro actuar, Señor, pueda predicar juntamente con lo que decimos. Y que ambas cosas se complementen, lo que decimos y lo que hacemos, Padre. Y que tú te glorifiques en nuestro vecindario, en nuestra nación, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. Haz tú la obra, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias, Padre, por tu amor. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y si Dios nos lo permite, en una próxima podremos volver a compartir. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo.